Hola a todas, bienvenidas a mi podcast León Libre. Yo soy Juan Pablo Delgado y soy candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano. Estamos estrenando estos episodios ahora con personas invitadas y hoy les quiero presentar a una súper invitada que tenemos desde la Ciudad de México. Una persona que admiramos por su trabajo en el periodismo, ha sido exitosísima en el periodismo de noticia, en el periodismo de opinión e incluso en el periodismo de espectáculo. Es una gran aliada de la diversidad sexual y de género. Bienvenida, Mónica Garza. No, muchísimas gracias por esta invitación, Juan Pablo. Contentísima de platicar contigo. Pues muchas gracias, Mónica. Y estrenando, estrenando el podcast y contarle a quienes nos están viendo. A Mónica la conocí en persona hace 5 semanas que estuvimos en su programa Diálogos por México en ADN 40. Un programa que ofrece la posibilidad de contrastar visiones de país. Y ahí nos aventamos un mega round con un candidato panista de Puebla que hizo evasivas en el momento de abordar el tema de la diversidad sexual y de género, que como saben ustedes es todavía un tema que desafortunadamente no ha avanzado como debería de ser en nuestro país. Y hoy justamente vamos a hablar de un tema que tampoco ha avanzado como debería en nuestro país: la salud mental, la atención a la salud mental. Hay que iniciar con 2 datos duros, es decir, que el gasto público en salud en México, del total del gasto en materia de salud, únicamente asciende al 2%, cuando la Organización Mundial de la Salud nos ha recomendado en el país que sea por lo menos del 5% e idealmente del 10%, algo que quienes nos vieron en la presentación del eje de salud con el doctor José Ángel Córdoba Villalobos destacó de manera particular. Y hay que tomar en cuenta que al menos, estas son las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud, el 17% de la población mexicana vive con un trastorno de salud mental. Y de este presupuesto del 2% que hablábamos, el 80% es destinado para la atención de los hospitales psiquiátricos, abandonando un montón de otras áreas que tienen que ver con salud mental. Mónica, desde tu experiencia periodística, ¿qué has atestiguado de la actuación y del funcionamiento de los gobiernos de nuestro país en esta materia? Pues he atestiguado que no hacen nada, básicamente. Es un tema en el que yo me he involucrado mucho desde hace muchos años, incluso como yo te platicaba ya alguna vez más en corto. Todo comenzó cuando yo me encuentro con un reportaje que produce Azteca Noticias sobre las cartas póstumas que se encuentran en el CEMEFO. Un estudio que hizo además unos sociólogos de la UNAM sobre 300 cartas póstumas de personas que se quitaban la vida. Y una de las cosas que más llamaron la atención en este estudio es que había un altísimo porcentaje de niños y adolescentes. Te voy a dar un tercer dato, además de los que acabas de dar. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Y en México, la segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 15 y 29 años es el suicidio en este país. ¿Por qué? Porque no se ven como seres históricos, porque no están encontrando esperanza de futuro, porque en México tenemos un gravísimo problema de adicción a las drogas, porque además en México tenemos desde el 2019 la Organización Mundial de la Salud alertaba que México sería uno de los países que tendría uno de los primeros lugares, si no el primer lugar, y creo que ya se ha cumplido. Se cumplió de hecho en el 2020 en ser el país más laboralmente estresado. El estrés es ya considerado una enfermedad clínica. Una enfermedad clínica que decanta además en otro tipo de enfermedades físicas. Se somatiza el estrés y entonces eso te va a traer problemas cardíacos, te va a traer problemas de obesidad y entonces las administraciones, no voy a hablar nada más de la presente administración, las administraciones en general, tal y como tú lo acabas de decir muy puntualmente, además con números muy puntuales sobre el porcentaje que se le dedica a la salud mental, no es nuevo en esta administración, no es un asunto de Andrés Manuel López Obrador. Ninguna administración desde hace décadas le ha dedicado más de un 2% a su presupuesto en salud para la salud mental, sin considerar que muchas de las enfermedades graves devienen de una enfermedad o de un desorden de orden emocional. Entonces en México ahorita tenemos este problema con los jóvenes. ¿Por qué? Porque tenemos
más o menos el 14% de la población en nuestro país vive con depresión clínica. 14% es muchísimo, muchísimo. Sí, claro. Y la depresión es hoy, pues, la enfermedad que ataca al mundo. Imagínate, ahorita que venimos de una época de confinamiento, donde además estamos viviendo grandes duelos. Creo que no existe hoy en día una familia mexicana que no haya tenido en su primer o segundo círculo una persona muerta por COVID. Y ya muerta es el peor escenario. Claro. En el mejor de los escenarios, pues no te moriste de COVID, pero sí perdiste el trabajo, pero sí tuviste que dejar de ir a la universidad o tuviste que quedarte adentro de tu casa siendo una de las personas en cualquiera de sus manifestaciones violentada, lo cual genera un incremento adicional al estrés que ya de por sí vives, y esto, insisto, se decanta en otro tipo de enfermedades físicas. Todo esto que te narro es mi experiencia dentro de la investigación de la salud mental en México. Yo produje una obra de teatro en el 2017 que se llamó Sánchez Huerta, y te comenzaba platicando que yo hice mi primer artículo sobre suicidio infantil cuando me encuentro con este reportaje de Azteca Noticias, que venía de una investigación hecha por sociólogos de la UNAM a partir de estas 300 cartas póstumas que quedaban, digamos, en el CEMEFO, porque llegaban al lugar del crimen, porque así digamos, legalmente o desde el Ministerio Público es el lugar de los hechos. O sea, mientras no se compruebe que es un suicidio, pues es un crimen, porque hay un muerto, ¿no? O sea, hay una muerte. Entonces, llegaban al lugar de los hechos, y al momento de trasladar el cuerpo, pues se llevan con, pues digamos, con lo que hay que puede haberle quitado la vida, ya sea el arma, o si dejó una carta, la carta, ¿no? Que es parte de la investigación. Entonces, cuando yo reviso estas cartas, o sea, cuando me echo un clavado en este reportaje que hace Azteca Noticias a partir de esta investigación de este grupo de sociólogos de la UNAM, y entre las más destacadas cartas me encuentro una que me conmueve y me simbra, de una niña de 8 años que se mata en el baño de sus papás. Y a partir de ahí empiezo a investigar sobre este tema, sobre este asunto del suicidio infantil y adolescente en México, y entonces me encuentro con que estamos viviendo con un problema realmente severo, y entonces me encuentro con que los jóvenes en nuestro país, por lo menos una vez en su vida, han tenido una ideación suicida, si no es que la han intentado consumar ya en un porcentaje más elevado. Entonces, eso es muy grave, porque si se nos llena la boca diciendo que los jóvenes son la esperanza de México y que ahí está el futuro de México, pues el futuro de México se está quitando la vida, o por lo menos eso es lo que dice el INEGI, nuevamente lo vuelve a confirmar en su última medición. Segunda causa de muerte en nuestro país entre las personas de 15 a 29 años, cuando tú tienes que estar decidiendo qué carrera vas a estudiar, en qué escuela quieres estar, a qué universidad te vas a ir, qué novia o novio quieres tener, o sea, cuando tienes que estar pensando normalmente en otras cosas. En tu proyecto de vida, claro. Que sea un proyecto de vida, lo que haces es quitártela. Imagínate dónde estamos parados, ¿no? Oye, Mónica, yo leía una columna que escribiste hace algunas semanas sobre, creo que se titulaba Los niños que nos dejó el encierro por la pandemia. Los niños que la pandemia nos dejó, sí. Exactamente, y hacías mención sobre justo este encierro, el confinamiento, el sentimiento de tener que estar encerradas en casa, el experimentar la enfermedad o la muerte de una persona dentro de la familia, sin contar con las diferentes causas de violencia que se viven dentro del hogar, ¿no? Aquí particularmente cruzan un montón de ejes, y hemos observado que dentro de las causas de discriminación también están las causas relacionadas con la orientación sexual e identidad de género de las niñas, niños y adolescentes que desafortunadamente han sido corridas de casa y después no encuentran un lugar en donde poder refugiarse en este contexto de pandemia.
pandemia. Yo te quería preguntar, perdón, particularmente sobre esta obra de teatro que produjiste, que sé que además obtuvo un premio a nivel nacional. Sí. El impacto que tuvo, la historia que se narra, lo que tú te diste cuenta que pudo sensibilizar entre el público espectador y sobre esta idea, ¿no?, de promover diferentes acciones culturales que puedan a su vez impactar en la conciencia de la importancia que tiene la salud mental en nuestro país, que en muchas ocasiones se aborda desde un punto de vista estigmatizante, ¿no? Que pensamos que al atendernos en materia de salud mental está destinado a personas que son débiles de carácter o, entre comillas, personas que tienen un padecimiento como esquizofrenia o incluso se ha utilizado este término despectivo, personas que están locas, ¿no? Así es. Cuando la salud está esquizofrénico. Cuando la salud mental es un tema de primera necesidad. No, y estás estigmatizando además a una persona que tampoco es, o sea, se puede ser funcional. Y fíjate que ahorita que tocas el tema de la esquizofrenia, en alguna ocasión platiqué con un médico psiquiatra muy importante, investigador de la UNAM también, el doctor Benjamín Dulcin, y él es especialista en psicosis, y él me decía que el 85%, imagínate esto, Juan Pablo, el 85% de las personas diagnosticadas con esquizofrenia en nuestro país están posiblemente mal diagnosticadas. Mal diagnosticadas, sí, me acuerdo que me habías compartido el dato. La esquizofrenia se puede confundir, es decir, el diagnóstico de esquizofrenia se puede confundir cuando un paciente tiene un brote psicótico. Y un brote psicótico lo puede tener cualquier persona una vez en su vida y nunca más volverlo a tener. De acuerdo. Y en México, a la menor provocación, ante un brote psicótico, dicen esquizofrenia y te encierran. Ya olvídate que te estigmaticen y violenten tus derechos para que puedas seguir trabajando o para que puedas... No, te encierran y te someten a una vida de un enfermo que no eres. Claro. Sí, y además se entrecruza esta parte importante de darle la libre determinación a la persona de escoger su propio tratamiento, ¿no? Que es también otro tema fundamental. Bueno, y ese es un tema gravísimo porque acaba de aprobarse una ley, bueno, no se aprobó, sino sigue en discusión una ley de salud mental que bueno, fue un agarrón entre legisladores muy interesante, pero además... Pues lo más dramático es que en el partido que tiene la mayoría, pues estaban apuntalando una ley sin siquiera estar preguntándole a los expertos, sin hablar con los psiquiatras, sin hablar con las asociaciones nacionales de psiquiatría, con los más calificados, o sea, de puras ocurrencias. Cuando dices, oye, la salud mental de las personas no es nada más como que pásalo en fast track porque hay que hacer checklist, ¿no? O sea, porque hay que tener esto en la lista de ya, rápido, no. O sea, es muy importante y es una violación sistemática a los derechos humanos fundamentales de las personas que pueden ser imposibilitadas de trabajar, imposibilitadas de tener una vida, cuando lo único que necesitan es un medicamento o un tratamiento. Pero aquí, en esta ley, incluso se pretende seguir permitiendo amarrar a un paciente. Imagínate, son prácticas medievales. O sea, amarrar a un paciente. Y en primer lugar, y en segundo, en Europa, en los países más desarrollados, en España, que tiene el primer lugar en los tratamientos psiquiátricos más complejos de los, digamos, padecimientos más complejos, como es el trastorno borderline o las personas que viven con Asperger. O sea, España es así como, wow, número 1. Es el gran ejemplo de cómo hacer las cosas y cómo hacer las cosas bien. Cualquier tipo de internación es de orden voluntario. Claro. Y en México lo que pretendemos es que hacer una ley para quitarle los derechos a una persona que tenga algún problema mental y entonces agarrarlo y meterlo y someterlo y amarrarlo y encerrarlo en un hospital como si no tuviera derechos. Todas las personas, tengamos la condición que tengamos, tenemos derechos. Todas. Así es. Entonces es muy peligroso eso que bueno, pues esto que estás diciendo. Y sí, fíjate, de la obra de teatro surgió a partir de este primer artículo que yo publiqué sobre... este artículo se llamó Me mato para matarte. Porque en aquella época tuve la oportunidad de como a mí me llamó la atención, primero lo de las cartas póstumas.
yo le decía a un psiquiatra, le preguntaba a un psiquiatra, ¿por qué deja a un paciente una carta póstuma? O sea, ¿por qué un potencial suicida? ¿O por qué un suicida deja una carta póstuma? Pues ya te vas a morir, ya qué te importa, ya te moriste. ¿Quién la lee, quién no la lee? Y me dicen, no, porque cuando una persona te dice, por favor, no quiero que tú, Juan Pablo, sufras por lo que yo hice, tú no tienes la culpa, en ese momento te está culpando. El mensaje que te está dando es, tú tienes la culpa de que yo haya hecho esto o quiero que te sientas culpable. Y aún más, ¿dónde queda la carta? Habla mucho de las razones de por qué se mata a la persona donde se mata. Y por qué le dedica, o sea, es decir, habla mucho, pero además habla mucho del entorno. Entonces publico yo esta, y caigo al final, por supuesto, en la situación del suicidio infantil, el suicidio adolescente, y en estas cifras aterradoras que yo me empecé a encontrar. Y entonces Ana Karina Guevara, que es una gran actriz y productora de teatro y de cine, me llama por teléfono, somos muy amigas, ella y yo coincidimos, yo durante 3 años fui parte de este proyecto donde no nada más intervienen actrices, periodistas, políticas, en fin, gente de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, que se llaman los monólogos de la vagina. Uh-huh. Entonces yo estuve 3 años en los monólogos de la vagina, y ahí conocí a Ana Karina. Ana Karina sí es actriz. Pero me llama por teléfono y me dice, oye, fíjate que yo tengo una obra de teatro, tengo un libreto que se llama Sánchez Huerta y que habla del suicidio infantil. Y es que estoy leyendo tu artículo y tiene todo que ver con esto. Te voy a dejar un sobre a tu casa con el libreto y léelo cuando tengas tiempo. Y esa noche que tenía yo insomnio, me leo estas 60 páginas de las que constaba este argumento, donde intervienen muchos de los temas de los que no queremos hablar en este país. Y no nada más es una cuestión de salud mental. Hablaba de una niña que se mata a los 13 años porque sus padres está encerrada en un internado, para empezar, pero una niña de 10 en todo, era una niña preciosa, era una niña que aparentemente no tenía ningún problema, pero lo que esta niña absorbe es el silencio de su familia. Okay. Todas aquellas cosas que no se hablaban en la familia, ella sin saber cómo las absorbe en su psique, y la que se acaba matando es ella. A ella nunca la abusaron sexualmente, pero a su mamá sí. Y a su mamá la abusaron cuando era niña. Y entonces esta obra de teatro tocaba, además, el abuso sexual intrafamiliar, que es algo que en México tampoco queremos abordar, porque generalmente cuando hay un niño abusado sexualmente, de acuerdo a las estadísticas, en un altísimo porcentaje, y no lo digo yo, lo dice el INEGI, es en su primer círculo. Es el papá, la mamá, por horrible que suene, así es. El tío, la hermana, el hermano, o sea, es el primer círculo. O las personas muy cercanas que puedan tener acceso. Y generalmente se habla de violencia sexual infantil, pero no se habla de violencia sexual intrafamiliar. Con todo el horror que esto represente, ¿no? Hace poquito estuve yo, pues no tan poquito, hace unos meses, estuve yo en un panel internacional hablando de violencia sexual intrafamiliar, y justamente con una autora chilena, ella psicoanalista sobreviviente de violencia sexual intrafamiliar, muy ruda. Ella incluso escribió uno de los libros más importantes cuando se trata de análisis de este tema, y la verdad es que estamos muy retrasados en México, caray. O sea, ella es chilena, había una argentina, y en México no. Y esta obra de teatro hablaba también de este asunto de los largos silencios que se hacen en las familias, crean en los más chiquitos, que son una esponja, porque los niños son o somos, porque todos hemos sido niños. Hoy que es Día del Niño, yo decía en el noticiero que más que cuidar al niño, porque todo el mundo dice, hay que cuidar al niño interior que tenemos. No, hay que cuidar al niño interior lastimado que tenemos. Claro. Porque los adultos somos consecuencia en gran medida de las heridas que tuvimos por cualquier razón. Tú tocaste un tema ahorita fundamental. Por ejemplo, el tema de la diversidad sexual.
Yo que he trabajado muchísimo con una organización que se llama JAG, que tú debes de conocer también muy bien. Saludos a Iván y al resto del yo equipo. lo adoro, a Iván, a Paola, a Josué, con todos ellos. Alejandra. Con todos ellos he trabajado muchísimo. Ellos tienen un eslogan que a mí me fascina y al que recurro cada vez que es necesario. Cuando la familia acepta, la sociedad no discrimina. El problema es que cuando la familia se da cuenta porque un niño o una niña que van a tener una preferencia sexual distinta a la que marca su género o a la que marcaría la sociedad de acuerdo a su género, se ve desde chiquito, se sabe desde chiquito, y los papás desde el primer momento, también hay papás discriminadores desde el primer momento. Sí, de acuerdo. Eso es muy doloroso, porque lo peor que tú le puedes hacer a un ser humano, al que sea y de cualquier edad, y más a un niño, es hacerlo sentir solo, hacerlo sentir abandonado, hacerlo sentir no aceptado. Yo les voy a compartir algo muy personal. Me acuerdo que mi hija, teniendo 8 años, 7, 8 años, llegó a mi casa y me dijo, a la hora de la comida, llegó de la escuela, de la primaria, y ella, pues como la conversación de ese día, me dijo, oye, ma, fíjate que hoy mi amigo fulano de tal dijo que ya no quiere que le llamemos Agustín, quiere que le digamos Shakira. Y yo, claro que me quedé con el cubierto así y le dije, ¿y qué van a hacer? Pues ya le decimos Shakira. Pero ellos con esa gran naturalidad, ¿sabes? Claro. El problema ahí, Juan Pablo, fueron los papás de Agustín. El papá... Bueno, de Shakira. Pues de Shakira, que hoy es más... Que hoy, casi 18 años después, es más Shakira que Agustín, evidentemente, afortunadamente, pero tuvo que salirse de su casa. Pero tuvo que ver cómo su papá lo maltrataba y su mamá, por miedo a su papá, no lo podía defender. Y te lo estoy diciendo porque yo me daba cuenta. Yo me daba cuenta en las juntas, en las salidas con los niños, porque luego ves que las escuelas hacen actividades y tú estás viendo la discriminación de un papá a su hijo. ¿Por qué? Porque va a tener una orientación sexual distinta a la que él hubiera querido o esperaba que tuviera, o porque la sociedad determina que si naciste hombre te tienes que fijar en una mujer. No, de acuerdo. Es muy complejo, pero es parte de lo que va a determinar cuál es el ser humano adulto que vamos a ser de acuerdo a los apoyos que tengamos o no tengamos. Oye, Mónica, perdón que te interrumpa. ¿Y tú como mamá, en el momento en el que recibes este comentario de tu hija, cómo reaccionas? ¿Qué le dices? ¿Cuál ha sido tu rol para que tu hija crezca entonces con una ideología distinta de aceptación de la diversidad? Cuando mi hija tenía esa edad, yo ya había sido vocera de una organización en México que se llama La Manta de México. Se llamaba, ya no existe, La Manta de México. Y La Manta de México, a finales de los 90s, es una organización que se crea para hacer conciencia sobre el SIDA. Okay. Y tú recordarás, porque además es histórico, o sea, es histórico en la historia de las luchas en favor por los derechos de la comunidad LGBTI, que se tiraban mantas en Nueva York. En los Estados Unidos empezaron con este tema de en Central Park, antes del Gay Parade, pues aventar las mantas y pasar toda una noche, y era la recordación de todas aquellas víctimas por homofobia o por transfobia o por tal. Y en México empezó a suceder un movimiento igual. La primera periodista que se sube, porque en aquella época, cuando yo comencé en la televisión, bueno, no existía el SIDA ni los homosexuales para la televisión. O sea, no, aquello estaba plagado, pero no, todo el mundo salía. Me explico, hoy es mucho más abierto de lo que era la tele cuando yo empecé en la televisión, hace 24 años. Las historias que no te tocaron ver ahí. Por favor. Y además, el sufrir de muchos compañeros que tenían que vivir una doble vida, ¿no? Compañeros y compañeras. Entonces, cuando Matilda me dice eso, ella traía un largo camino recorrido con Moisés López Calderón, que era el presidente de La Manta de México en esa época, y yo ya había recorrido
híjole, pues una serie de grupos, de gente de la comunidad LGBT, pero que ellos comenzaban tratando de hablar sobre la prevención del SIDA, y nunca se me va a olvidar, y ni modo, los voy a balconear. Nunca se me va a olvidar un día que Moisés Calderón, me contó en aquella época, porque además hoy quiero pensar que el director de la carrera de comunicación del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, ya es otro. Pensemos que ya es otro. Esto es finales de los... te estoy hablando principios de los 2000, o sea, 2001, por ahí. Me contó que venía muy decepcionado de tener una charla, o sea, fue a ofrecer los servicios de la organización para dar cursos de prevención de SIDA en la universidad, en el TEC de Monterrey, para explicarles a los alumnos, pues, qué era, cómo prevenirlo, cómo cuidarse, cómo tal, pues, con esta apertura que se requiere, ¿no? Y en aquel momento, el director de la carrera de comunicación de la prestigiadísima Universidad del TEC de Monterrey le contestó: ay, pues fíjate que está muy interesante esto que nos planteas, está muy bien tu curso, pero fíjate que aquí no creo que lo necesitemos, porque en esta universidad nosotros no tenemos ese problema. Aquí no tenemos alumnos que tengan problemas ni con el SIDA, y la verdad es que pues no, el tema de la homosexualidad en la universidad no es un tema. Es decir, aquí casi le faltó decir, aquí no hay homosexuales, ¿no? Imagínate, y estás hablando de una universidad, o sea, no estás hablando de una iglesia que da clases de catecismo, no, estás hablando de una de las universidades más prestigiosas, más importantes del país. Y el director... Oye, ¿y este qué año fue? Te estoy diciendo que era por ahí de inicios de los 2000, 2001. Bueno, yo te cuento que hace 5 años yo traté de ingresar con una charla, una conferencia, también en una universidad privada aquí en León. Sí. Y me dijeron, ¿sabes qué? Es que ese tema no es taquillero en León. De hecho, si yo lo ingreso a la universidad, probablemente las madres y padres de familia van a decidir sacar a las personas estudiantes de la universidad. Afortunadamente, las cosas han cambiado un poco y hoy soy profesor de esa universidad. Fíjate. Dando un seminario sobre los derechos de las personas LGBT. Sí, ¿no? Pero claro, imagínate, o sea, esto fue hace 5 años. No, pues por supuesto, o sea, es decir... hay una parte de nuestra cultura todavía muy conservadora en nuestro país guadalupano, en la que no queremos abrir los ojos, nos cuesta mucho trabajo crecer. Porque yo no digo que no es ampliarte el criterio, es crecer. O sea, hoy la vida es diversa y la diversidad, claro, tiene múltiples manifestaciones, no solamente sexual. Entonces creo que hay que abrir esos criterios, porque ahí comienza en gran medida la salud o la enfermedad mental. Claro. ¿No? Mónica, pues regresando un poco al tema, ¿no? Tiene que ver, evidentemente, todos estos ejes se entrecruzan la atención de la salud mental. Sí. Y ya aprovechando de que tú me compartes esta historia personal de cómo llega tu hija, cómo abordas la temática, sí, que nos has compartido, tu experiencia como periodista, como productora de esta obra de teatro, toda la historia que hubo detrás. Yo también quisiera compartirle a las personas que nos están viendo y a ti misma que justo a mí me tocó vivir un episodio de crisis de salud mental el año pasado. Mi papá estuvo muy grave por COVID. Uh-huh. La verdad es que nos agarró muy por sorpresa. Había pasado por una cirugía bastante leve, uh-huh, una cuestión en la espalda de sacarle un absceso de grasa, y empezó a tener como síntomas de neumonía. Pero aparentemente tenían que ver con la operación, ¿no? Hasta el punto en el que con el monitoreo de su oxigenación nos damos cuenta que baja del famoso 90, ¿no? Entonces, en ese momento pues empiezan las 36 horas más traumáticas, creo que, de mi vida. Fue durante el pico de pandemia, entonces no había hospitales, no había ambulancias, no había oxígeno. Fue un tema bastante complejo. De hecho, aprovecho la ocasión para agradecerle a uno de los candidatos hoy día que son contrincantes míos, uh-huh, Sergio Contreras, quien de hecho me prestó un tanque de oxígeno para mi papá, y siempre le voy a estar agradecido a Sergio por esto. Fueron momentos muy difíciles. La realidad es que mi papá se recupera, afortunadamente. Encontramos un hospital de manera muy fortuita. Agradezco, uh-huh, también a todas las personas que nos ayudaron para que sucediera.
Pero entro después de esto en una crisis de 2 meses. En que, te soy sincero, yo no me quería parar de mi cama. Estuve con terapia psicológica con mi terapeuta. Afortunadamente lo pude tener a distancia, ¿no? De pronto me empezaron a salir manchas en el cuerpo y yo pensaba que esto a lo mejor era otra enfermedad y que yo pudiera contagiar a mi papá. Entonces, irte a formar por los tanques de oxígeno. Bueno, un tema bastante complejo. Y todo era nervios, ¿no? O sea, todo era estar somatizando. Claro, el estrés, y luego todavía llevar a mi papá a que le hicieran las revisiones, conseguir un concentrador de oxígeno, porque las filas en los lugares para conseguir oxígeno eran interminables. Entonces, yo la vez que no había vivido una crisis de esta naturaleza, no quiere decir que haga falta que tengamos que vivir una crisis de esta naturaleza para poder entender lo que viven otras personas, pero me tocó vivirlo en carne propia. Afortunadamente tuve los medios para salir, pero esto yo creo que concientiza sobre la importancia de atender la salud mental de las personas, en el entendido de que la salud mental, la atención a la salud mental en el sector privado es carísima. Y deja tú eso, no solamente eso. No existe un solo seguro médico privado o un solo seguro médico que te pague nada que tenga que ver con salud mental. Con salud mental. O sea, los seguros de gastos médicos mayores te atienden enfermedades como el cáncer, te atienden, por supuesto, accidentes, pero si tú tienes una internación por una crisis de orden psiquiátrico, no te van a pagar ni una aspirina. Nada. Entonces ahí es que también surge, más allá de que ya habíamos identificado que esto era importante atenderlo en nuestro plan de gobierno, pues también surge una inquietud personal que un poco es la misma historia que tú me compartes a través de tu trabajo, de decir, bueno, esto tiene que abordarse desde la agenda pública, evidentemente, o al menos esa es mi teoría, y acá te preguntaría qué opinas tú. El hecho de que el gobierno federal, a través de sus diferentes esquemas de atención a la salud, que de por sí son deficientes, y el hecho de que el gobierno estatal también abandone el tema de la salud mental, no excusa de que un gobierno municipal, sobre todo de una ciudad de casi 2 millones de habitantes, desatiende el tema de salud mental. Y por eso es que lo imprimimos como parte de nuestro sello en esta propuesta nueva para la ciudad, porque el esperarnos a que nos resuelvan los problemas, los diferentes órdenes de gobierno, pues es simplemente esperar a que nada pase. Entonces, desde nuestra perspectiva, hay que ampliar en gran medida los servicios de atención a la salud mental en nuestra ciudad. Actualmente existen solamente 10 consultorios que dan la posibilidad de atender esto de forma gratuita en la Dirección General de Salud. Hay algunos otros servicios a través del DIF, el Instituto Municipal de la Juventud, el Instituto Municipal de las Mujeres, pero pues esto evidentemente no es suficiente, sobre todo en un contexto como el del que estamos saliendo ahorita, ¿no? Lo que decías tú en un inicio, el contexto de pandemia por la enfermedad, por el pérdida de trabajo, por el propio confinamiento, por la ausencia de contacto con otras personas, ha hecho que la cantidad de personas que estén viviendo depresión y ansiedad sea tremenda, y por eso nos parece que es el momento de imprimir desde la Dirección General de Salud Municipal la atención a las personas que lo necesiten con la capacitación adecuada, ¿no? Porque acá de nuevo entrecruzan los ejes de que muchas veces quienes son profesionales de la salud mental no pueden entender las diferentes realidades que viven diferentes grupos de población, y entonces no tienen las herramientas para atenderles. Esa es nuestra mirada. A mí me han dicho, esa es tarea del gobierno federal, esa es tarea del gobierno del estado, el presupuesto debe de salir de ahí. Pero desde nuestra perspectiva, Mónica, si no lo van a hacer, sería irresponsable por parte del presidente municipal no observar que tenemos una crisis que está ahí, que nadie atiende, y que siendo autoridad, ya lo mencionabas tú, hay que cumplir las obligaciones internacionales adquiridas por el país. Y si no lo hace el gobierno federal, no lo hace el gobierno del estado, pues que lo haga el municipio. Porque dinero sí hay, pero está mal administrado. Así es, y al final del día creo que lo que también es muy importante es tejer de forma inteligente y con buenas estrategias una red de apoyo. Lo que se teje muy mal en México son las redes de apoyo, que normalmente cuando hablas de salud mental es decir, el asunto del acompañamiento. Yo voy a regresar al tema que hace un ratito tocábamos, que yo te decía, lo peor que se le puede hacer a un ser humano, y ahí sí no importa si es niño, grande o como sea, es que se sienta sentirnos abandonados, sentirnos en soledad. El acompañamiento y sobre todo, ¿sabes qué?
el acompañamiento a aquellos que acompañan a una persona que tiene un padecimiento de orden mental. Esa es otra cosa. Y ese sí es un punto del que nadie se ocupa. Una familia que vive con un paciente con un trastorno como la esquizofrenia o como el autismo, el autismo es una condición, no es un trastorno, pero que viven con una condición o que vive con el trastorno bipolar tiene que atenderse, Juan Pablo, toda la familia. Porque además hay uno que es el que se encarga de este paciente de estar atrás, de que vaya a la terapia, de que se tomen los medicamentos, de tal. Pero ¿quién contiene al que contiene? Yo no conozco un solo programa en el país, y vaya que lo he buscado, un solo programa que atienda al que contiene, que atienda al que cuida, que atienda al que cuida al que enfermó de cáncer, al que cuida mi madre, murió en el 2016, pero ella tuvo 8 infartos cerebrales y hubo un punto en el que quedó como un vegetal. Y la que se hacía cargo de ella era mi hermana. Y yo me acuerdo que mi hermana, pues, se atendía intermitentemente. Pero mi preocupación permanente siempre, mi hermana mayor, mi preocupación permanente era ¿quién te ayuda a ti? Porque tú, claro, aunque mi mamá ya, pues, no así como dijeras, dar lata como tal, no. Pero es una responsabilidad bien grande cuando tienes un paciente en esas condiciones. Entonces, ¿quién contiene al que cuida? No existe un solo programa en ningún recóndito lugar del país que piense en los que cuidan a las personas que viven con algún tipo de condición mental. O sea... Oye, y aprovechando el tema, pues este es uno de las grandes estandartes de Pati Mercado en el Senado. Sí, así, ¿no? Es, efectivamente. Efectivamente, y ella, bueno, pues sus razones tendrán. Tú sabes muy bien que todas las personas que en mayor o menor medida nos dedicamos a este tema es porque lo traemos de un orden personal. Cuando te toca y cuando te toca enfrentarlo de a de veras, lo primero que tienes que hacer, en primer lugar, es informarte, porque lo único que te va a dar poder sobre cualquier situación que tengas que enfrentar es tener toda la información posible sobre esa situación y los probables escenarios. Número 1. Número 2, empatizar. Porque los latinoamericanos, y eso es propio de nuestras idiosincrasias, y como somos por la señal de la Santa Cruz, ¿no? Lo primero que hacemos es juzgar y buscar un culpable. Y eso no es empatizar. O sea, empatizar es ponerte en los zapatos de los demás y saber que cuando una persona actúa de tal o cual forma o tiene tal padecimiento, a lo mejor de orden mental incluso, nada viene de la nada. Algo tiene un contexto, tiene una historia. Algo tuvo que pasar, ¿no? Entonces, ir más allá. O sea, no nada más pretender que se debe de curar o que se debe de atender a una persona que tiene un problema de nervios o que tiene un problema no necesariamente, nada más ahí está tú, o sea, es como atender una gripa y tómate este antigripal y ya, entonces tómate este antidepresivo o te encierro 6 meses en un lugar para que no me estés molestando. No, así no es, porque además esto permea en una sociedad y cuando tú te pones a ver, y tú dabas un dato al principio interesante sobre la cantidad de personas que tienen algún tipo de padecimiento y a mí se me fue ahorita la cifra en porcentaje. 17%. 17%. O sea, imagínate, eso lo que está haciendo es darte una fotografía de la sociedad. ¿Qué nos está pasando? Que un 17% cae tarde o temprano en un tema de estrés. Y como te digo, México, en el 2020, primer lugar en estrés laboral a nivel mundial. O sea, dijeras, bueno, somos Japón y mira que los japoneses son estresaditos, ¿eh? Somos Japón, somos China, somos Rusia, somos Alemania, o sea, o todas estas potencias tecnológicas, somos la India, o no, México. Primer lugar en estrés laboral, cuando además tenemos esta crisis de desempleo, ¿no? Porque también México es un país que tiene grandes problemas en ese sentido, pero el clima laboral también te hace una fotografía del estado en el que una sociedad se encuentra. Sí, de acuerdo. No.
Todas las personas insertas en un entorno laboral estresante, ahora perdiendo el trabajo por el contexto de pandemia. Pues esto, Mónica, es parte de nuestro plan de gobierno municipal, como te platicaba fuera del aire la primera vez que conversamos en Ciudad de México. Sí. Nuestro sello para este plan de gobierno fue el crear un gabinete para la atención de los derechos humanos, le denominamos el Gabinete para la Igualdad y los Derechos Humanos, que pueda incluir una perspectiva de derechos humanos, género y diversidad para atender a todas las poblaciones de acuerdo a sus necesidades. Suena una tarea difícil, sí, pero me parece que hay que dar el ejemplo desde León, Guanajuato, de que un gobierno municipal se puede aventar este trabajo para cumplir con las expectativas que tienen diferentes poblaciones que viven en situación de riesgo, de vulnerabilidad, y entre ellas, por supuesto, están las personas que pasan por una situación que tiene que ver con su salud mental, ya sea a través de un trastorno, un padecimiento, y esto nos parece como una tarea fundamental para el gobierno municipal. Yo te agradezco muchísimo el espacio. No, al contrario. Sé que te dije que iban a ser 20 minutos. Ay, no, pero yo estoy aquí encantada platicando, porque además es un tema que me apasiona mucho. Seguramente nos tocará, ojalá, si lo deseo, compartir otras mesas de conversación con este tema e incluso con temas específicos de salud mental. Supuesto. ¿No? Pues Mónica, muchísimas gracias. No, la verdad es que el hecho de que haya sido nuestra invitada el día de hoy ha sido todo un lujo. Saber que tienes este compromiso desde el periodismo también es muy refrescante, ¿no? Saber que hay periodismo con responsabilidad social en el país, y sabemos que no eres la única persona con este sello en esta actividad tan importante que ahora se está viendo también amenazada por diferentes gobiernos que bueno, no dejan que la libertad de periodismo se pueda ejercer de manera plena, ¿no? La libertad de expresión. Nuestro compromiso también con las personas periodistas de la ciudad, en el entendido que hay que garantizar, repito, los derechos de todas las poblaciones, sin importar sus identidades, características personales y profesiones. Muchísimas gracias, Mónica. Nos vemos pronto. Espero que sea ahora del otro lado de la mesa, ahora yo siendo la persona entrevistada en uno de estos buenos rounds de los diálogos en ADN 40. Muchísimas gracias. Descansa. A ti, Juan Pablo. Muchas felicidades por estas iniciativas. Muchísima suerte. Te deseo a ti como le deseo a todos. La verdad es que muchísima suerte le deseamos a México. Que queden los gobernantes que nos merecemos, que debemos de tener, para hacer un México mejor. Claro. Y en temas de salud mental, yo terminaría diciendo un dicho budista: el dolor es inevitable, el sufrimiento es una decisión personal. Y eso tiene que ver con la salud mental. Muchísimas gracias. Pues nos quedamos con esta frase de Mónica Garza. Yo les invito a revisar el resto de nuestros episodios en este podcast que estarán dándose cada sábado durante el periodo de campaña. Vamos a abordar otras temáticas bastante importantes. Invitarles a visitar nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, además de revisar nuestro nuevo canal también de YouTube. Les agradezco muchísimo y recuerden, como decía Mónica Garza, revisar las propuestas de las personas que somos candidatas aquí en León, Guanajuato. Mi página de internet juanpablodelgado.com tiene todas las propuestas. Yo les invito a contrastar los perfiles, a contrastar las propuestas y a partir de ahí emitir su voto el próximo 6 de julio. Muchísimas gracias por su atención, Mónica, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Nos vemos en la próxima. Encantada. Gracias.